Hagamos un tercer ejemplo de obtener el dominio de la función racional. Habíamos visto en videos anteriores que la función racional tiene un numerador y un denominador, pero para la condición de dominio de nuestra función racional, lo único que tenemos que hacer es todo el denominador hacerlo siempre diferente de 0, así es que todo el 5x cuadrado menos 17x lo hacemos diferente de 0. A partir de aquí tenemos que encontrar el valor de x que satisface a esta expresión. Pero antes tenemos que hacer una factorización del método de prueba y error. Si no has visto los videos de factorización de método de prueba y error, te invito a que los veas. Entonces el procedimiento más o menos se trataba de lo siguiente: 5x cuadrada, tenemos que buscar factores de 5x cuadrada. Uno de los factores podría ser 5x y una x, porque claro que sí, 5 por 1 es 5, x por x es x cuadrada. El otro factor que teníamos que buscar era del tercer factor, que es menos 12. Podría ser un más 3 y un menos 4. ¿Por qué? Porque este más por el menos nos da el menos, y 3 por 4 nos queda 12. Para descubrir si esos eran los factores verdaderos, teníamos que hacer el método cruzado, un producto cruzado, es decir que a 5x lo voy a multiplicar por menos 4, así es que voy a utilizar el signo más, porque entonces diría que más por menos es menos. 5x por 4 nos da 20x. Y luego dice producto cruzado, es decir que el más 1, aunque no parezca es un más 1, el más por el más de arriba es más. Una x por 3 nos queda 3x. Posteriormente decíamos que hacíamos una suma o resta del resultado del producto cruzado, así es que en este caso le toca una resta porque son signos diferentes. A 20 le restamos 3, nos queda 17x, y siempre va a ganar el signo del mayor. El 20 es el número mayor, gana el signo menos. Aquí dejamos signo menos. Comprobamos que ese dato sí es el valor requerido. Se dice que es el valor requerido porque es el que aparece justo en medio de mi trinomio que estoy factorizando. Así es que si es idéntico con todo y su signo y su valor, ese es el número que yo andaba buscando. Quiere decir que mis factores 5x, 3, 1 y menos 4 son correctos. Lo que tengo que hacer ahora simplemente es construir mis dos factores como si fueran un par de binomios. El primer binomio sería 5x más 3. El segundo binomio tiene que utilizarse de la siguiente manera: es una x menos 4, así es que ya tenemos nuestros dos binomios que son resultado de la factorización. Todavía eso tiene que ser diferente de 0, y aquí lo único que tenemos que hacer ahora para encontrar el valor de la x1 y de la x2 es simplemente despejar el valor de x. La primera x le estorba el más 3, al estorbarle y despejarlo, si estaba sumando, tiene que pasar restando al otro lado. Es como si lo enviáramos al otro lado con el 0, y al estar sumando tiene que pasar restando. Y el 5 que multiplica la x, el 5 que multiplica tiene que dividir, y de esa manera rápidamente estamos obteniendo el valor de x1. Lo mismo podemos hacer con el valor de x2. Si el menos 4 que está restando lo pasáramos al otro lado con el 0, el menos 4 tendría que cambiar de signo a más 4, y de esa manera tan rápida podemos encontrar a x2. Teniendo x1 y x2, esos dos valores los voy a colocar, o los vamos a colocar en nuestra recta numérica en el eje de las x, los dos valores acomodados, el menos 3 quintos antes del 0, el más 4 después del 0, porque claro es positivo. Y estos dos valores nos están delimitando nuestro dominio. Estos valores no están permitidos que formen parte del dominio, porque de hecho justamente dice eso, esta simbología dice que las x de mi dominio deben de ser diferentes de menos 3 quintos, y la otra x debe ser diferente de 4, de un valor de 4 positivo. Por eso es que estos dos resultados se leen de la siguiente manera: el dominio es el conjunto de todas las x diferentes de el primer valor, que es menos 3 quintos, y el otro, las otras x deben de ser diferentes de más 4. O sea, todas las x que yo voy a utilizar, todas mis x que yo voy a estar utilizando en mi dominio, deben de ser diferentes de estos dos valores. Por eso es que si yo empiezo a leer mis x que sí están permitidas, todas mis x que sí están permitidas empiezan desde menos infinito y acaban en 3 quintos, negativo. Todas estas x sí forman parte del dominio, ahí las vamos a colorear bueno, ya las tenemos en color azul. Esas x sí forman parte del dominio desde desde menos infinito hasta menos 3 quintos. Estas x sí forman parte del dominio. Y luego cuando dice que las x deben de ser diferentes de estos valores,
el primer valor que debe ser diferente del dominio, las x que deben de ser diferentes, es de menos 3 quintos. Es como si hiciéramos un pequeño salto en la lectura del dominio. Este salto lo hacemos porque este menos 3 quintos no está permitido que forme parte del dominio, y a partir de ahí surge un segundo intervalo que va justamente desde menos 3 quintos hasta más 4. Todas estas x sí están permitidas utilizar como parte del dominio desde menos 3 quintos hasta más 4, y se le coloca paréntesis indicando que el 3 quintos forma parte de estos extremos de dominio, pero no se puede utilizar el valor. Cuando utilizamos paréntesis se deja vacío aquí, o indicamos que no podemos tocar con paréntesis. Pero todavía hacemos otro salto, un último salto en la lectura del dominio, porque todavía hay más x más adelante. Todas estas x sí van a formar parte del dominio, pero se tiene que hacer el salto porque dice, la condición de dominio dice que las x deben de ser diferentes también a más 4, por eso hacemos el pequeño salto. Pero el haber realizado ese salto hace que salga un intervalo desde más 4 más infinito, que sí se puede utilizar desde más 4 más infinito. Todas estas x forman parte del dominio. Entonces ya nada más para conectar los tres intervalos se tiene que utilizar el símbolo de unión, y hemos conseguido obtener el dominio de nuestra función racional con denominador cuadrático.